Eh, Hola, buenos días. Eh, Estoy muy contento de estar aquí esta mañana con Javier Perianes y con Pablo Eras Casado para presentar este disco con la Filarmónica de Múnich, con estas dos obras maravillosas de Béla Bartók, ¿no? El concierto para orquesta y el concierto de piano número 3. Ayer por la tarde en el Auditorio Nacional algunos tuvimos la oportunidad de ver un gran concierto en el que Javier tocó el concierto número 3 de Bartók, y fue para mí como un calentamiento para esto, ¿no? Después de haber estado escuchando el disco en los últimos días, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una pequeña conversación sobre el disco y sobre Béla Bartók y sobre algo que me parece que es muy llamativo y que no se debe olvidar, ¿no? Ayer en la orquesta con la que está grabado el disco y la orquesta con la que tocaron anoche estos dos grandes artistas es una de las grandes orquestas históricas de la música sinfónica, ¿no? Es la orquesta que dirigió Celibidache y una orquesta con la que estrenó Mahler, ¿no? Y a mí me parece muy emocionante como ciudadano español, sin ningún énfasis patriótico, me parece muy emocionante que con esa orquesta haya estado dirigida por Pablo y tenga como solista de piano a Javier Perianes para hacer esas cumbres de la música, ¿no? Parece que hay como una pequeña desgracia española, que es que nosotros tenemos que estar en una especie de puesto secundario, y ya digo, no tomen esto como nada de vindicación nacional, sino como algo que me parece más serio, que es vindicación de la cultura y de la cultura musical y de la educación musical, ¿no? Que estos dos jóvenes que vienen de un mundo que no tiene nada que ver con ningún tipo de elitismo cultural, que vienen de márgenes de la cultura europea y la cultura española, como es la Andalucía de Granada y la Andalucía de Huelva, que ese talento, a pesar de todo, haya podido desarrollarse en un país muchas veces tan hostil al conocimiento y más hostil todavía o más indiferente a la música. Yo creo que es una cosa que hay que celebrar y de la que deberíamos hablar también, ¿no? A continuación. A mí este disco, para mí, tiene, aparte de su extraordinaria calidad musical, me lleva a lo que me hace reflexionar mucho en una figura como la de Béla Bartók, ¿no? Un compositor como Béla Bartók, en el momento en que compone esta música, uno escucha el concierto número 3, concierto de piano número 3 y el concierto para orquesta, y una cosa que salta a la vista inmediatamente es la fuerza vital tremenda que tiene esa música, ¿no? El concierto de piano número 3 parece que es una recapitulación de la tradición de los conciertos de piano, ¿no? Un medirse de Bartók con la tradición del piano romántico, y supongo que de eso Javier podrá hablar después con más. Parece que se está midiendo con los conciertos de Mozart hasta Ravel, ¿no? Hasta el concierto para la mano izquierda de Ravel. Parece que se está midiendo con todos ellos, ¿no? Y al mismo tiempo está haciendo algo completamente distinto en su obra, y lo está haciendo en un momento que es casi el final de su vida, ¿no? Esta música, tanto el concierto de piano como el concierto para orquesta, yo creo que un motivo de reflexión y de mirarlo es pensar que esa afirmación de la vitalidad de la música y de la pura vida, ¿no? Está hecha por alguien que está muy enfermo, que está muy cerca de la muerte y que está en el exilio, y que salió de su país y se ha encontrado, y salió de su país además no porque lo echara nadie. Béla Bartók no lo echó nadie de Hungría, ¿no? Se fue él por asco por asco del fascismo, se fue por asco del sistema político que había en su país, ¿no? Se fue por asco de
de la colaboración entre la Hungría del almirante Horthy y la Alemania de Hitler, ¿no? Y se fue a Estados Unidos en unas condiciones muy difíciles. Este hombre, que era uno de los grandes compositores europeos, de pronto le pasó lo que le pasa a mucha gente que llega a Estados Unidos, que descubre que de pronto no es nadie, ¿no? Y que de pronto a los 60 años más o menos tiene que empezar otra vez. Y tiene que ganarse la vida haciendo investigaciones sobre etnomusicología en la colección de la Universidad de Columbia, ¿no? Y en ese momento, de pronto, en los últimos años, tiene esa subida de creatividad furiosa, ¿no? Que él no parecía que no había compuesto nada relevante desde el cuarteto de piano, del cuarteto de cuerda número 6, que creo que es del año 39 o así, ¿no? Y de pronto tiene esa cosa fulgurante, ¿no? Cuando tú escuchas el concierto para orquesta, te parece que estás escuchando casi una de esas suites de Bach tremendas, ¿no? De que son como una celebración del lujo de la música y del lujo de la vida, ¿no? Y el concierto de piano, yo creo que cuanto más se escucha parece más misterioso, ¿no? Porque tiene, y eso quienes saben son ellos, ¿no? Tiene ese juego con el virtuosismo romántico, con el melodismo romántico, y de pronto salta a una fuga extraordinaria, o de pronto llega a esas músicas nocturnas del adagio religioso, ¿no? O tiene, y eso es una cosa que cuando piensas la manera en que está compuesto, ¿no? En la época, el momento, ese final, ese estallido final que parece música americana, ¿no? Tiene una cosa él había colaborado con Benny Goodman, ¿no? Y de pronto ese final tiene algo como de expansión, que parece que estamos escuchando a Gershwin, ¿no? Entonces, yo creo también que hay una cosa en Bartók, una cosa que me gusta de él, es que es el genio no ególatra. Es decir, parece que en el arte del siglo XX la genialidad está asociada con la máxima egolatría y con una especie de actitud despótica hacia el mundo y hacia los demás, ¿no? Bartók me parece un compositor que tanto en su música como en su vida es un hombre que tiene una conciencia social muy profunda, creo, ¿no? Él es un músico, no tiene la arrogancia del supuesto genio, no tiene ese ego hipertrófico que tiene muchas veces el genio, ¿no? El hecho de que su propia inspiración esté tan cerca de la música popular, ¿no? Ya es significativo. El hecho de su preocupación por la educación musical de los niños, ¿no? A mí me recuerda, Béla Bartók, ¿sabía quién me recuerda? Me recuerda a Paul Klee. Uh-huh. Me recuerda a Paul Klee por la celebración de lo originario, ¿no? Me lo recuerda también por la atención hacia la expresión infantil, ¿no? Hacia lo elemental en la expresión, ¿no? Y también me hace pensar, y eso Pablo y yo lo hemos hablado alguna vez, me hace pensar en un compositor como Falla también, ¿no? Y vosotros habéis hablado de eso en las entrevistas, ¿no? Estos dos compositores en dos extremos de Europa que a la crisis de la música después del predominio germánico, ¿no? A la búsqueda de esos nuevos caminos, encuentran una salida que encuentran, una doble salida que encuentran, es la conexión con la música francesa y la conexión con la música popular de sus países, ¿no? Entonces yo creo que sobre estos asuntos podríamos conversar, si os parece, ¿no? ¿Qué siente? Me gustaría que Javier, por ejemplo, ¿no? Hablara esto que yo decía de la relación del concierto de piano con la tradición, ¿no? Es decir, la recapitulación que hay de
de la tradición del piano. ¿Cómo lo sientes tú? Hombre, para empezar ya no solo hay un vínculo, buenas tardes, que no he dicho ni las buenas tardes, para empezar hay un vínculo directo en el segundo movimiento con un cuarteto de Beethoven, con uno de los últimos cuartetos, hay citas casi permanentes. Yo creo que Bartók en este concierto último, con esa fuerza ya debilitada, con esa cercanía de la muerte y con esa visión un poco menos artística y más comercial de pensar en el futuro de su mujer y decir, oye, esto puede ser para ella una especie de salvoconducto, un seguro de vida que lo pueda tocar, ¿no? Aunque finalmente ella ni siquiera lo estrenó Sándor con la Orquesta de Filadelfia, pero evidentemente hay una condensación de todos esos estilos que comentaba. Evidentemente esas 3 últimas 4 páginas sí que hay música americana, el final es hiper explosivo y sí que puede haber algo de Gershwin, que puede haber cosas de Ravel también en el último momento, sin duda, que hay reminiscencias incluso de música francesa en el segundo movimiento, en ese recogimiento, que es casi inevitable no pensar en los pájaros, ¿no? También de Messiaen cuando hay citas con instrumentos de viento, ¿no? Ese coral, que no hace falta que digamos que hay una especie de homenaje a Bach en ese coral en el que el piano dialoga de manera flexible con los vientos que van más en bloque. Y bueno, el primer movimiento es una originalidad extraordinaria, esa mezcla constante de lo lírico, lo poético y también del aspecto más percusivo de Bartók. Pues claro, es que ahí se resume pues, toda la historia de la música también, ¿no? Y él condensa a la perfección todos estos elementos que se van produciendo y superponiendo en los diferentes compositores. Esa simplicidad aparente y esa transparencia mozartiana, ese carácter y dramatismo más vinculado al estilo de Beethoven, y luego todas estas influencias de la música americana, de Ravel, y desde luego la propia influencia que Bartók recibe de manera indiscutible de la música francesa y de Debussy. Pues todo eso lo agitas en una coctelera, le pones un acento húngaro y aparece el primero, el segundo y por supuesto este tercer concierto para piano orquesta, que tiene unas particularidades muy especiales por ser el último y por circunscribirse a un Bartók, no diría más cansado, pero un poco más hipnótico y más poético que en el primero y el segundo, donde se acentúa mucho más esa vena folclórica y rítmica y sincopada de su música. Pero sí, comentabas antes lo de la fuga. Chicos, es que últimamente estaba pensando, es que no te libras de un concierto de piano orquesta en la que no te coloquen una fuga. O sea, te lo coloca Beethoven o te lo coloca pero esta particularmente es muy especial y además tiene muchísimo carácter. Luego la orquesta responde inmediatamente con ese mismo carácter y la verdad sí, a mí me parece una obra maestra, pero me parece una obra maestra el primero, el segundo, y como hablamos del tercero, pues le dedicaremos especial atención a este último, pero estoy muy de acuerdo con lo que comentabas. ¿Tú crees que eso que tú has apuntado, el concierto está pensado como una forma de vida como una fuente de ingresos para su mujer cuando él falte, ¿no? Cosa que tampoco pasa nada. Te quiero decir que todos los músicos y todos los artistas han trabajado siempre por encargo y urgidos por la necesidad económica y todo eso. Quizás el impulso de hacer algo que sea más atractivo de manera inmediata tampoco pasa nada. Es decir, que a veces no tiene uno un prejuicio con respecto a eso, ¿no? ¿Por qué establecer una diferencia entre Bartók y su esposa con respecto a Brahms a Schumann y a la suya cuando compone el concierto de piano y orquesta, ¿no? Que tiene en mente a su propia esposa? ¿Por qué hay que establecer una diferencia, ¿no? En este caso, además, en Bartók era muy obvio, él vislumbraba al final, su mujer era una muy buena pianista, y bueno, decide componer este concierto pensando ya no solo en la salvaguarda económica, que es una cuestión yo creo que más anecdótica. El propio espíritu del concierto es muy especial, y yo creo que él está pensando en su esposa cuando lo compone de manera muy evidente. Quiero preguntar a los dos una cosa que me hace el calificativo del adagio, ¿no? Adagio religioso. ¿Cómo lo entendéis vosotros eso? No, curiosamente, Bartók al principio era manifiestamente creyente, luego se dedica manifiestamente ateo a mitad de su vida, y luego se dedica manifiestamente unitario, ese movimiento unitarismo, una cosa muy particular. Entonces, yo intento no darle más intención al adjetivo religioso que al adagio. Me parece un segundo movimiento, sobre todo la primera sección,
de enorme recogimiento, de enorme introspección, y tampoco pretendo darle mayor importancia al calificativo que el que la tiene. Yo creo que es un adjetivo calificativo del adagio, y eso lo interpreto como un momento de introspección, de recogimiento, diría casi de oración, pero no hablo de oración en el sentido religioso, sino de oración como envío de energía hacia otra persona o desearle el bien a otro, ¿no? Esa es un poco la versión en la que he estado pensando cuando vi el adagio religioso, que por otra parte es trascendente. Y ahora Pablo, que diga lo que le parece a él. ¿Tú qué dices, Pablo? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Y antes de decir nada, que es un honor y un placer charlar de música con estos dos amigos en la compañía de todos vosotros. Yo, al adagio religioso, lo que decía Javier, tiene toda razón. También hay veces que uno puede pensar que hay una convención en la manera de escribir un tempo, de escribir una anotación al principio de un movimiento, y adagio religioso se encuentra en muchos compositores. También hay una convención, pues decir, quiero un adagio que tenga un carácter recogido y más estático, meditativo, y puede también responder a esto perfectamente. No tiene por qué ser exactamente una indicación que por otra parte también coarte demasiado al intérprete a la hora de... No creo que tenga ninguna connotación religiosa o de ninguna creencia, sino es más bien este espacio meditativo para reflexionar y para vivir esa música en un espacio determinado, ¿no? Sí, yo lo veo como una cosa que está muchas veces también en Bartók, y que está en Ravel y en tantos músicos religiosos, en el sentido de la contemplación. Exacto. De la naturaleza y de lo sagrado, ¿no? Entendiendo lo sagrado como la pura belleza del mundo, ¿no? Exactamente. Yo creo que el movimiento central, precisamente, de esta especie de dualidad de la que hablas, ¿no? De lo sagrado en el sentido del ser interior, del templo interior, como el templo exterior, de la belleza del mundo. En la sección central, precisamente, es puro sonido del cosmos, de la naturaleza, los pájaros que apuntaba Javier. Es todo, de repente, esta linearidad y claro discurso del coral, que es un coral y evidentemente es una referencia a Bach, al origen, ¿no? Al origen de todo. De repente todo esto pues un poco se desmembra y se convierte en una pura improvisación, ¿no? Una pura fantasía con sonidos meramente pequeños y que al final vuelve a integrarse en ese coral, ¿no? A mí me gusta mucho, me llama mucho la atención cómo empieza el concierto, ¿no? Con la orquesta y el piano juntos, ¿no? Sí. De nuevo, ¿Cómo es esa interacción entre la orquesta y el... En este concierto hay tantas cosas. Cuando decías tú, por ejemplo, Mozart, esta falta, es un concierto que tiene una falta, y como tú apuntabas muy bien, el genio no ególatra, ¿no? Es un concierto que no tiene pretensiones. Siempre cuando se asocia al concierto para un solista, siempre hay una componente heroica del solista, ¿no? Sobre todo desde el siglo XIX, después de todos estos grandes mitos, Liszt, Paganini, que fueron estos grandes, los primeros rockstar, ¿no? de la historia. Pues un poco después del transcurso de la forma de concierto para solista fue en estos derroteros y posiblemente el primer y el segundo concierto de Bartók pueden necesitar, pues, aquí este tipo de calidad heroica, y el tercer concierto, siendo complejo como es también, ¿no? pero el inicio, simplemente, cuando empiezan con este movimiento casi inadvertido, activo, pero que no sabes muy bien exactamente qué ritmo es. El piano empieza con un canto improvisado, no hay una declaración clara, ¿no? Y todo se va articulando poco a poco, se va formando poco a poco en un diálogo en el que no hay... que están tanteando al principio. Exactamente, ¿no? Sí, probando, ¿no? Improvisando. Como si fueras quitando... Yo al principio lo interpreto como tienes algo delante, no sabes bien qué hay exactamente detrás, ¿no? El tirarirar, más como hacia la eternidad, no sabes dónde va a acabar ni hacia dónde va. Y el primer toque de algo terrenal es los dos golpes del timbalero, pam, pam. Ya nos situamos un poco y el piano empieza a flotar en toda esa melodía. A mí me parece un momento absolutamente mágico. Sí. Claro, porque no tienes como también hasta que tú dices los otros conciertos mismos de Bartók, que esa cosa
muscular, heroica, ¿no? Heroica, sí. A veces se apunta a eso casi como un recuerdo, ¿no? Parece que podríamos tocar así, ¿no? Si quisiéramos, ¿no? Hay momentos en el primer movimiento que hay como conatos de despliegue, ¿no? Que luego se disuelven, como empujones. Lo abandonan, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Y cómo como aficionado? Además aquí, Javier, perdona, que ahora que estamos hablando del disco, ¿no? Y de la manera en la que él lo hace, Javier también en este pulso que es una especie de tremolar que tienen los segundos violines de las violas al principio, ¿no? Y los breves pizzicatos al principio del timbal y de la cuerda, evidentemente está precisado en la partitura muy claro el ritmo, ¿no? Pero Javier también alrededor de esto va flotando, siguiendo evidentemente el discurso, que es la cualidad del rubato, es esta, ¿no? Él siempre, pues, igual que un buen cantor flamenco, igual que un buen músico de jazz, pues ir siempre con el pulso muy claro, pero dejar que todo parezca espontáneo, ¿no? Y que aquí Javier, la verdad es que lo hace muy bien. Vamos, la cosa de momento va bien, a ver si la vamos a liar. ¿Cómo es? En los tres que quedan, a ver si voy a hacerlo demasiado rubato. Cuando la interacción entre el director de la orquesta y la orquesta y el solista, ¿cómo es el proceso de escucharse el uno al otro, o el seguirse, o el que como aficionado me llama mucho la atención? Digo, ¿cómo será estar dentro? ¿Cómo será ver eso desde dentro? Yo me lo paso muy bien. Además, creo que hay una base fundamental, que es cuando has tenido la fortuna, o tienes la fortuna de haber hecho música de cámara, que además yo he tenido la fortuna y la sigo teniendo de compartir escenarios de música de cámara pues con socios que tengo, que son como hermanos para mí, como son mis amigos del Cuarteto Quiroga, o Tabea Zimmerman, o recientemente con Jan Kigas, un chelista extraordinario. Pues al final te acostumbras a oír también mucho y como dice un buen amigo, como eso es la máxima democratización posible de la música, porque la obligación de escuchar es de todos los que estamos interviniendo. Cuando tienes la oportunidad de hacer lo mismo con una orquesta, y además tienes la suerte de contar con alguien flexible y dispuesto también a escuchar, como es el caso de Pablo, al final nos acabamos encontrando. Se trata de escucharnos los unos a los otros, y en los primeros ensayos vas acomodando todo eso, porque uno llega con su versión un poco más monolítica, más establecida, luego vas escuchando y te vas haciendo, ¿no? Es como, bueno, al principio cuando se encuentran dos personas, en este caso tenemos a 100 personas detrás, él, yo y luego 100 personas, que podían haber venido a la presentación, podían haber puesto la orquesta entera aquí detrás. Y entonces, claro, tú te encuentras y se produce eso como un choque, pero un choque amistoso. Está bien la foto esta, cuando no hay orquesta, está toda la sala vacía. Claro, hemos decidido no traerlos hoy tampoco. Pero claro, se va todo como acomodando hasta que al final acabas encontrando ese camino común en el que hacemos música, nos sentimos a gusto todos juntos y al final acaba funcionando de una manera o de otra. Sí, lo mejor de todo es como ocurre, y esto lo he dicho muchas veces con los buenos artistas, ¿no? Que no tienes que tampoco hacer un plan antes del primer ensayo, o antes de, no, mira, aquí vamos a hacer tal, aquí en este compás, espérame. En general es un diálogo no escrito, un diálogo no hablado. Empieza a sonar la música y hay un código de escucha y de entendimiento en el que, por ejemplo, pues el principio de este movimiento que hablábamos, evidentemente para mí, para la orquesta en ese momento, debe ser algo que sea muy estable, ¿no? Necesita ser estable. En cuanto él empieza a flotar encima de ese ritmo, la orquesta y yo pues entendemos que, vale, sí, él al final el pulso lo encontraremos al final de la frase y nos encontraremos aquí y ya está, no hace falta nada más. Y en cuanto él en un momento dado pues ves que en un pasaje tira un poco más para adelante, pues tiramos para adelante todos, y en otro sentido pues hay momentos en los que como el tercer movimiento yo necesito lidiar un poco más porque es un movimiento muy firme y muy potente hasta el final, y en algunos cambios de tempo, y en ese caso me puede necesitar a mí un poco más, pero es algo que no son reglas escritas, ¿no? Eso es, fíjate que se parece, lo que estáis diciendo, y tú lo has mencionado, ¿no?, al modo en que en la música de jazz una parte fundamental es el escuchar al otro, ¿no? Es decir, al tener una base firme, pero al ser la improvisación una parte tan fundamental, tú ves, cuando tú estás viendo a los músicos tocar, tú estás viendo el acto de escuchar del que no está tocando, ¿no? Y el acto de escuchar del que va respondiendo de inmediato, ¿no? Hay eso en jazz que se llama el comping, que es cuando está haciendo un solista,
el pianista va acompañándolo, pero muy tenuemente, va marcando la base armónica, así va marcando cosas, pero muy, muy austeras, ¿no? Y está respondiendo, ¿no? Y eso yo creo que se notaba ayer mucho en vuestra interpretación, ¿no? Sí. Y hay una cosa también que me llama mucho la atención, y es cómo se empieza y cómo se termina, ¿no? Pasa igual que en la literatura, ¿no? Es decir, cómo empieza una cosa, ¿no? Porque parece que las cosas, cuando empieza, dices que tenía que empezar así, ¿no? Pero no es verdad. Una pieza musical puede empezar así o puede no empezar así. Nos parece que forma parte del orden de la naturaleza, ¿no? Eso vosotros, los genios creadores, los que estáis delante de la página en blanco o del pentagrama en blanco, esto para nosotros es el misterio más grande de... No, sí, tenemos empieza, el regalo, ¿no?, de ¿no?, tener obras que nos dejan los empieza genios y eso, decir, pues, esto es que tiene que ser así. Y el principio de este concierto que hablábamos, ¿no?, que es algo tan misterioso y tan vago, pero a la vez tan convincente. Bueno, ¿Cómo se hace? Como el final del primer movimiento, ¿no? Cuando termina con esa especie que parece un poco un afilador, ¿no? Parece como la flauta. La flauta de afilador, ¿no? ¿Cómo veis vosotros pues se habla mucho y está siempre muy presente en Bartók la música popular, ¿no? En el concierto y luego después en el concierto para orquesta, ¿dónde identificáis los elementos populares, los elementos de origen popular? Yo diría que casi desde el principio, a saber si esa melodía que estamos escuchando es un canto magiar que Bartók recuerda de su infancia o en uno de sus innumerables trabajos de etnomusicología, de recuperación de cantos magiares y húngaros. A saber, en el tercer movimiento es más que obvio que está muy presente el elemento rítmico, folclórico, ¿no? Yo creo que desde el principio, o sea, las señas de identidad, en este concierto en particular, Bartók no las pierde, incluso aunque no tenga tanto que ver ni con el primero ni con el segundo de Bartók, tampoco pierde identidad en este tercero el hecho de que lo comience de esta manera un poco más crepuscular, podríamos decir. En absoluto. Puede ser un canto que él recuerde, puede ser otra cosa, puede ser una melodía que le inspiró o algo que se le ha ocurrido, pero que tenga, como bien decía Pablo estos días, además, una base folclórica, y luego él lo eleva a la sofisticación máxima, ¿no? Bueno, como hablábamos antes de Manuel de Falla, cómo partir de la base folclórica del cantejón del flamenco para estilizarlo, sofisticarlo y convertirlo en una obra maestra. Yo creo que aquí también hay un elemento muy, muy interesante. No soy un experto en la lengua húngara, no creo que lo llegue a ser nunca, porque es una lengua complicadísima, pero al principio de este primer movimiento tiene mucho que ver con música de sus cuartetos, tiene mucho que ver con el concierto para orquesta, en obra de 5 movimientos. El tercer movimiento está denominado como elegía, es una elegía. Y la conexión con la lengua húngara está muy clara. En húngaro, aparentemente, como digo yo, los acentos siempre son esdrújulos y nunca hay un acento al final. Entonces, esta manera de taram, taram, tiraram, tiraram, fíjate que y todo está como entrecortado y son piben, tatam, tatatatam, tatam, tatam. Esto es claramente es una canción, una improvisación, una canción sin palabras, pero este tipo de ritmo está presente en este tipo de movimientos, está presente en el concierto para orquesta y en el mandarín maravilloso, muchos pasajes de acento, gestos, son gestos como la lengua hablada, con un acento que pierde intensidad al final. Fíjate que eso me recuerda, hace bastante años, en Nueva York, fui a una lectura del escritor húngaro, premio Nobel, maravilloso, Imre Kertész, ¿no? Y era una lectura que estaba intercalada con, tocaba piezas de Bartók, András Schiff, ¿no? Que son muy amigos, ¿no? Kertész era un escritor muy, muy melómano, ¿no? Y entonces, es que me he acordado lo que tú estás diciendo de la lengua húngara, porque yo oía a Kertész leer en húngaro y luego escuchaba a Schiff tocar Bartók y me parecía que estaba tocando en húngaro también. Sí, ¿verdad? Es decir, que había como eso que se dice de Janáček también, ¿no? De la importancia de la dicción de la lengua checa en su vocalidad, sí. Y ahora, si os parece, pasamos
al concierto de orquesta? Cuéntanos, Pablo, tú. Lo primero que, antes, porque no quiero que se me olvide, contar esta anécdota, se me había olvidado completamente cuando has hablado de la influencia que puede tener el hecho de que Bartók haya compuesto esta música en Estados Unidos, y la influencia que puede tener la cultura americana y la música de Gershwin. La primera vez que dirigí esta obra, tengo una memoria malísima, no se puede hacer, puede hacer 10 años, 9 años, en Manchester con la BBC Philharmonic. Era un concierto en un estudio de radio, con público, pero un concierto pues como programa de radio, ¿no? E hicimos una experiencia que nunca he vuelto a repetir y que había olvidado completamente, que es tocar, porque la primera versión del concierto para orquesta, que el último movimiento es una de las piezas más virtuosistas y expansivas para la orquesta, es verdaderamente la danza más frenética y potente que uno se puede imaginar para orquesta. Y el final, evidentemente, es también igualmente explosivo, espectacular y demás. Pero este final, que hoy es el final que conocemos, el que está grabado en el disco, es una segunda versión que él escribió un poco a demanda del público americano. Hay una primera versión, un primer final, y en ese concierto para la radio hicimos la experiencia, el experimento de tocar el primer final. Y la verdad es que uno, cuando conoce ya cómo termina el concierto para orquesta de Bartók y haces el final original, te quedas así un poco como que falta algo, ¿no? Es bastante más modesto y no sé si fue para una ocasión en la que esta obra se tocó en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, donde él expandió este movimiento, lo hizo mucho más espectacular y tuvo mucho más éxito. O sea que pero había olvidado completamente que existía esta doble versión. Ahí en la calle 57, cerca de Carnegie Hall, ahí como cerca a la altura de la séptima, entre la octava avenida, hay una placa que es muy emocionante, que dice aquí vivió Béla Bartók, ¿no? ¿En serio? Sí, Ajá, está cerca de Carnegie Hall. Sí. Él vivió en la calle 57 Oeste, ya hacia la octava avenida, ¿no? Ajá. Y a mí siempre insisto, ¿no? Es el exilio americano, sí, es un exilio, ¿no? La vida americana de Béla Bartók, ¿no? Su posición pública, ¿no? Su dignidad como músico, ¿no? Como compositor y como ciudadano. A mí me produce no sé qué pensáis vosotros. A diferencia de cuando hablabas evidentemente ninguna actitud es mejor que la otra, ¿no? Pero cuando hablabas del genio modesto y de la actitud que tuvo Bartók hasta el final de sus días, incluso pues en un momento y un lugar como Estados Unidos en esa época, que ya llevaba tiempo acogiendo a los más grandes genios, ¿no? Pero Stravinsky, por ejemplo, lo vivió de una manera completamente diferente. Y Stravinsky sí que se integró mucho más en esta especie de tren de vida. Stravinsky era una estrella, ¿no? Exactamente, él era una estrella y lo sabía, lo aprovechó muy bien. Hay un elemento de clase social ahí, ¿verdad? Sí, completamente. Mientras que Bartók permaneció en un segundo plano muy discreto. Pero exactamente, él sí que buscó y explotó el estatus de estrella de una manera, Stravinsky quiero decir, ¿no? Claro. Muy bien, entonces este contraste es muy interesante. A mí personalmente me gusta más Bartók como músico, no, casi, ¿no? Pero quiero decir que el tipo de artista que ha sido más celebrado a lo largo del siglo XX ha sido más el artista tipo Stravinsky que el artista tipo Bartók, ¿no? Es decir, igual que él ha sido más el pintor tipo Picasso que el pintor, vuelvo al caso de Klee, ¿no? Es decir, Klee es un hombre de familia que da clases en la Bauhaus y que hace muñecos para sus hijos, ¿no? Fíjate que hay una cosa que es muy llamativa hay un hilo en estos músicos que es la atención, aparte de la música popular, a las canciones infantiles también, ¿no? Que forman parte, claro, de la música popular. Pero yo pienso, por ejemplo, en la fiesta de Reyes Magos de Granada, ¿no? En casa de la familia Lorca, en la que el Menegildo Lanz hizo aquellos monigotes
que después serían la inspiración para los del retablo de Maese Pedro, ¿no? Y pienso en los muñecos que hacía Paul Klee. Y también pienso en otro artista que es coetáneo de ellos, que es Joaquín Torre García, ¿no? Que es también un artista que sabe tomar lo popular y lo barato y lo humilde, ¿no? Y que quería crear una fábrica de juguetes. Torre García emigró a Nueva York, y el hombre que estaba haciendo siempre proyectos de riqueza completamente fracasado, intentó crear una fábrica de juguetes con un socio americano. Entonces crearon la fábrica, y a continuación, de manera inmediata, ardió el almacén en el que tenían los juguetes, ¿no? Entonces, a lo que voy es a la conexión que hay en una parte muy grande del arte moderno y de la música moderna, de la música del siglo XX, con lo infantil también, con la atención enorme que presta Bartók a lo infantil, ¿no? La atención de Falla, las nanas, los microcosmos y todo eso, ¿no? Yo pienso que tiene también mucho que ver con una... este tipo de artistas, este círculo estético de la modernidad de la primera mitad del siglo XX, no solamente en música, sino en todas las artes, buscan en la esencia, en lo elemental, lo primitivo, en el origen, buscan de nuevo material para generar otra estética, ¿no? Sobre todo también en parte como respuesta, como reacción al romanticismo, a estéticas porrománticas mucho más complejas y alejadas también de una cierta humanidad, ¿no? Entonces el mundo infantil, ya una vuelta a la humanidad más primaria, más pura, más elemental, sencilla, pero también como base de material para componer, creo que es evidente, ¿no? Y ahí el folclore y esos elementos rítmicos muy precisos, muy concisos y elementales que por otra parte, pues lo hablábamos también hace poco, que igual Beethoven también utiliza y otros compositores, ¿no? El folclore entendido pues eso, como elementos populares y fáciles, ¿no? El concierto para orquesta... ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo ves tú el concierto? Esto es evidente. El concierto para orquesta, pienso que todo el mundo lo puede ver. Es por derecho y una de las piezas para orquesta fundamentales de la historia de la música. Una de las páginas más brillantes y excepcionales, sobre todo en el equilibrio que hay entre el virtuosismo y el despliegue absoluto de lo que una orquesta a mitad del siglo XX puede hacer y puede decir, y el contenido musical, estético, artístico. Son 5 movimientos, está compuesto de una forma como de suite, que ya no solamente en cuanto a las técnicas tanto individuales de cada sección, cada instrumento, como las de la orquesta como instrumento, sino también el catálogo de expresiones, el catálogo de imágenes, el catálogo de emociones que con una orquesta se pueden crear. Bartók lo consigue, es una obra enciclopédica. Perdona, eso yo pienso a veces, escuchando el concierto para orquesta, digo, es como si nos quisieran mostrar todo lo que puede hacer una orquesta, ¿no? Absolutamente. Es como cuando tú ves La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Pues, aquí vamos a ver qué es lo que puede hacer una novela. Es decir, los materiales, las técnicas o la forma novela, hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? Dice, pues esto. Así es, lo tiene todo. Aquí está todo, ¿no? Lo tiene todo. Sí, el primer movimiento es algo más estricto, más formal, más severo, de una potencia rítmica impresionante. Y el segundo, el Gioco delle Coppie, el juego de las parejas, es una comedia. Es una comedia, es una broma, es un diálogo. Pues son parejas de instrumentos que van interviniendo, pues primero los oboes, después clarinetes, las flautas, son parejas de instrumentos. Luego cuando la recapitulación, cuando vuelve, se suma un tercero y bueno, es música también que tiene un sentido del humor excepcional, ¿no? Y una vitalidad fresquísima. Y la elegía es un canto fúnebre, muy intenso, muy lírico, con una intensidad que es difícil a veces de llegar o sea, uno como intérprete dice,
tienes siempre un poco la frustración de querer más, de poder hacer más con la orquesta, con los medios expresivos, para hacer justicia a lo que está escrito, ¿no? Y el cuarto movimiento, de nuevo, es casi un scherzo, una broma que tiene incluso música, que imita música de circo, con efectos de glissando de trombón, con música casi de parodia, ¿no? Pero que explora también muchos efectos de orquestación, instrumentales y demás. Y el último movimiento, como ya hemos dicho antes, es una danza frenética, una de las páginas más también difíciles técnicamente para una orquesta que se pueden imaginar. Y es el movimiento más vibrante de orquesta después de la consagración de la primavera que se haya jamás escrito, ¿no? Y una despedida. Es una despedida también. ¿No? Es decir, a lo grande. Te estás despidiendo con tragedia y con risa, ¿no? Parece como el Falstaff de Verdi, ¿no? Exactamente. Después del Otelo, de repente escribir el Falstaff, quedamos, ¿no? Donde de nuevo también al final, como se diría en nuestra tierra, se casca el tío, una fuga. Al final de toda su obra, donde ha compuesto todos estos dramas, que dice tú en el mundo de burla. Todo el mundo burla, sí. Que al final de todo dice, bueno, a ver, no nos tomemos todo tan en serio, que todo es burla, y hace una fuga a 8 voces impresionante, ¿no? Que nunca había escrito una fuga de una forma tan evidente. Dicen, yo también sé escribir así. Pues yo creo que es una manera hablando de la fuga y del adiós, ¿no? Sí, que la gente, al dar paso a la gente que quiera preguntar algo que seguro que hay. Hay una novela de Franz Werfel, la novela de la ópera, que es una novela maravillosa sobre el choque, el encuentro entre Verdi y Wagner, ¿no? Que se desarrolla en Venecia, en un momento en que Verdi se siente como postergado antes del Otelo, ¿no? Es decir, un momento en el que siente que Wagner se ha quedado con la modernidad, ¿no? Y que él se ha quedado atrás, ¿no? Entonces, en esta novela, Werfel imagina que Verdi va a Venecia para espiar a Wagner, ¿no? Uh-huh. Cuando que está componiendo el Parsifal, ¿no? Sí. Y a lo largo de toda la novela, es que me he acordado por lo que dices tú de la fuga, a lo largo de toda la novela, Verdi va oyendo a la gente por la calle, oyendo los cantos de la gente en Venecia, los cantos de los vendedores, el habla de las tabernas, y a partir del habla va improvisando, va inventando fugas. Uh-huh. O sea, que es como un adelanto de esa gran fuga que iba a ser el Falstaff, ¿no? Pero bueno, ahora ya que seguro que hay aspirantes a que les contéis cosas de... Sí, tiene una curiosidad. Allí hay un señor que pregunta. Sí. ¿Qué hay? Buenos días, muchas gracias por este maravilloso coloquio que estamos disfrutando. Yo en particular quería dirigirme a Javier Perianes, porque además soy onubense como él, Ya somos dos. Y bueno, ayer tuve la suerte de estar en el concierto y de disfrutar de una manera increíble, y cuando salgo de los conciertos y sobre todo cuando escucho sus grandes éxitos, yo los hago míos. Yo salí del concierto, iba con mi mujer y me digo, ¿cómo hemos tocado? Y me dice... Bueno, dice, esto igual que como éramos forofos del fútbol, se te ha pegado esto, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena de verdad por la carrera que estáis haciendo los tres andaluces, porque esto es la subbética al poder. Bueno, ya entrando un poco en lo de el concierto. Yo lo que quería preguntarte, Javier, y también lo hago extensible a Pablo, que esa forma compositiva que él tenía, que era ese sistema simétrico axial, ¿cómo se ve, cómo se percibe desde el punto de vista de la hora de interpretarlo, tanto la orquesta como el piano? Lo que pasa es que en el tercero de Bartók él no utiliza con tanta frecuencia todos los círculos axiales, los 5 círculos axiales que utilizaba para componer muchas otras obras que pertenecen a una etapa, yo creo que más formalista, del Bartók inicial. Yo no sé si en el concierto para orquesta, que desconozco la forma como la puede conocer Pablo, si es
existe un poco más esa presencia de los 5 círculos axiales que utilizaba para componer, pero en el concierto número 3 para Bartók no es que abandone la idea, pero prácticamente no la encuentras de una manera tan presente como en otras obras del primer Bartók, que eran más formalistas, absolutamente, y mucho más abandonado a ese tipo de criterios un poco más rígidos que utilizó en su primera época compositiva. En el concierto para orquesta sí que está más presente esto, pero esto es como cuando uno interpreta a Bach, una fuga 3 retrógrada en canon. O sea, luego cuando tú interpretas, no estás pensando en que es una fuga 3 retrógrada en canon. Evidentemente todo eso está ahí y es importante conocer la estructura desde un punto de vista intelectual, pero luego, en el momento de interpretar, porque el compositor además evidentemente se basa en unas estructuras, pero luego tiene que expresar, tiene que contar algo, y nosotros nos ocupamos de, a través de la estructura, contar, darle voz al compositor, y no es algo lo que... incluso Bartók, lo cuento también como anécdota, igual no todo el mundo lo sabe, en una obra como el concierto para orquesta, llega a un nivel de control tan preciso que indica al director, ¿vale?, desde el compás 1 hasta el 37 la duración debe ser de 2 minutos 11 segundos. Entonces quiere decir que no solamente te escribe un tempo, sino que también, ojo, que debe durar 2 minutos 11 segundos. De aquí a aquí tanto, de aquí a aquí tanto. O sea, intenta coaccionar de alguna manera, pero evidentemente ningún director de la historia ha estado intentando que de aquí a aquí dure exactamente, porque la música es flexible y porque depende de muchas condiciones el que sea expresiva, ¿no? Pero bueno, es una manera de mostrar que él tiene también para sí mismo, pues, que hay un control estructural latente, pero evidentemente luego esto no tiene que comprenderse ni verse, hay que, pues como todo el arte, hay que disfrutarlo, ¿no? Gracias. ¿Me oís ahora mejor? Sí. Bueno, el concierto 3 de Bartók yo lo conocí con 8 años y lo cantaba de memoria, y los amigos de mi padre no se lo creían. Pero el desde hace 60 y muchos años lo conozco. Pero me gustaría preguntaros a los dos alguna analogía con el Rag 3, aunque es totalmente distinto. Pues el número, ¿no? El Rachmaninoff es 3. ¿Qué me ha dicho? El número. El 3. Yo Que no son, pero por hablar de dos grandes conciertos de piano. Dos mundos completamente diferentes, ¿no? Sí. En ese sentido, no lo sé. Te lo dejo a ti, yo Javier. No tengo ganas yo de discutir con usted sobre eso, pero además no hay mucha discusión. Son dos conciertos que tienen poco que ver, y insisto, parece gracioso, pero no lo es. El único paralelismo es el número. Pero realmente, los dos tienen pues la propia identidad del compositor, un desarrollo máximo, en el caso de Bartók ya incluso mínimo, no hacia lo mínimo, no hacia lo máximo, y sin embargo en el concierto número de Rachmaninoff es hacia lo máximo. Entonces, pero ya esto sería ponernos aquí a hablar de dos conciertos que no son antagónicos, no existen la música antagónica no existe en este caso, pero son dos conciertos. Si me hubiera preguntado por el segundo y el tercero de Bartók, pues hubiéramos tenido una conversación más animada usted y yo, pero entre el tercero de Bartók y el tercero de Rachmaninoff, pues mire usted, es como si de primero tenemos lentejas y de segundo un entrecot. Mire usted, es que tiene poco que ver. Pues y además, pues no está mal, porque el entrecot sería el tercero de Rachmaninoff, y bueno, las lentejas no va a ser el tercero de Bartók, pero podemos tirarlo por ahí. Pero tienen poco que ver, yo creo que tienen poco que ver. Son como esas dos opciones que parece que hay tantas veces en las artes, ¿no? La opción de ir al máximo y la opción a concentrarse, ¿no? Es como escuchar tocar a Thelonious Monk y tocar a Art Tatum, ¿no? Art Tatum se basa en la expansión, en la sobreabundancia, mientras que Monk se basa en la contención, ¿no? En un caso el mérito es decir el máximo y en otro decir el mínimo, ¿no? Hola. Está abierto, ¿no? Hola. Felicidades a Pablo y a Javier por su espléndido disco que he escuchado en estos días.
ayer no puede ir al concierto. Y para que no todos sean felicitaciones a los músicos, también a Antonio, no sé, láncense inmediatamente sobre el disco y láncense inmediatamente sobre alguno de los libros de Antonio. Por ejemplo, le recomendaría La Noche de los Tiempos. El nuevo libro a la venta desde ayer, sí, a las librerías. Pero estamos hablando pero ese no lo puedo recomendar porque no lo he leído todavía. No pero decir, pero yo se lo voy a decir. Aquí hemos venido a hablar de vuestro disco. Pero y de tu libro. La Noche de los Tiempos, la verdad es que es de esas cosas que, en fin, inolvidables. Quería preguntarle a Pablo, a los tres, pero a Pablo concretamente una cosa, sobre un movimiento concreto del concierto para orquesta, que es el intermezzo, ¿no? Intermezzo interroto. Bueno, se dice que la temática intrusa, ¿no? Que aparece en medio de esa supuesta belleza, que es dudosa esa belleza, ¿no? La belleza de la melodía, pero de repente aparece esa temática que es más bien métrica, ¿no? Del ta 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 ta, ¿no? Que puede recordarnos al Sostakovich de la Sinfonía de Leningrado, pero que en realidad a lo que se refiere es al tema de Maxims, ¿no? De la Viuda Alegre. ¿Cómo ves esto? ¿Estaba realmente harto en ese momento Bartók, que estaba, digamos, en una pobreza en Estados Unidos, bueno, en una cierta pobreza, además su orgullo le impedía ir mendigando por ahí a los amigos influyentes, y oía ese tema repetitivo del tema de la rata, como se ha llamado, de la Sinfonía de Leningrado, o es directamente algo que le viene sencillamente de como húngaro que es, el éxito de ese otro húngaro, Franz Lehár, que es un éxito que él puede considerar espúreo. ¿Cómo ves esa burla? Porque burla es, desde luego. Sí, yo lo veo de una manera quizá más ingenua, ¿no? Pienso que verdaderamente es un scherzo lo que está haciendo, y hay incluso el título, ¿no? Es un intermedio interrumpido, ¿no? Es un intermedio, es una interrupción, y sobre la interrupción otra interrupción, ¿no? Y entonces hace un collage de alguna manera, porque no hay desarrollo prácticamente ninguno en ese movimiento, no hay un desarrollo motívico, no hay nada, y bueno, pues hay una serie de momentos más o menos encantadores, digamos, porque el principio, este ritmo irregular y bastante complejo, pero que suena como natural, se interrumpe por una melodía de un lirismo precioso con la cuerda, como de repente esta música burlesca, casi que quiere que suene mal la orquesta, que suene como pienso, es un elefante que entra en una cacharrería, y de repente todo suena a eso también, el momento del tara tara pa 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 de marcha barata, ¿no? De música que de repente acaba, y un golpe de gong, de timbal, y todo se cae, no sé, pienso en imágenes mucho más teatrales y expresivas que en esos elementos, que quizá hay un trasfondo seguramente en el tipo de material que utiliza, pero me interesa más esta técnica compositiva, esta idea de hacer un intermedio interrumpido con músicas muy dispares, sin desarrollo, con cambios de tempo abruptos, que deben ser abruptos, sin transición ninguna, y que es una genialidad pues última en esta, como hablábamos antes de este Verdi, ¿no? De bueno, no nos tomemos tan en serio en momentos de desgracia, de penuria, no nos tomemos tan en serio la vida. Gracias. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, enhorabuena. Creo que no sí, hay una pregunta. Hola, bueno, ¿se me oye? Sí. Muchísimas gracias a los tres por este momento maravilloso, y mi pregunta es para cualquiera de los tres, pero quizá más para Pablo y para Javier, en el sentido de que dos músicos andaluces grabáis un disco para un sello francés con una orquesta alemana y tocando chiste, música de Bartók. Se rompe por fin ya el tópico de músico español tocando música española, y de alguna manera también ya que la música es universal en este mundo globalizado. Creo que para mí no hay tópico, para nosotros lo hemos hablado, no existe, simplemente no existe, y es algo natural, porque es
es obvio que hagamos música de Bach, de Bartók, de Stravinsky, de Falla, de Granados, de Verdi, de Wagner. O sea, entonces, aunque suene como muy ingenua la respuesta, es lo normal. O sea, dirigimos orquestas de todo el mundo, música, intentamos abrazar con la misma pasión, entusiasmo y compromiso la música de Bartók que la de Mozart. Y esto es, ¿no? A mí, a ver, no quiero obviar lo que, como también decía Antonio, no quiero obviar el hecho, que es un hecho importante, pero no por el mérito ni por nada, sino que es simplemente representativo de una manera de situarnos culturalmente, ¿no? De salir del gueto de lo español, ¿no? Y a mí hoy, ahora cuando entramos, me parece maravilloso que estemos aquí hoy hablando de Bartók. Tanta gente, y que nos hayamos sentado aquí a hablar, que estemos hablando de Bartók. Yo pienso que es maravilloso, pero no porque estamos en Madrid y Bartók es húngaro, sino que es un compositor que en cualquier parte del mundo pues necesita todavía pues su dosis de apoyo, reivindicar su modernidad, reivindicar todo, y es fantástico que estemos hablando de Bartók, pero no porque estemos en Madrid, sino porque Bartók lo merece y nos ha tocado a nosotros, pero podría ser en cualquier otra parte del mundo. No, un poco que añadir. De todas maneras, yo es que tengo esa manía persecutoria de pensar que ya se hacía desde antes. O sea, que ya ha habido directores españoles, ha habido intérpretes españoles, pianistas, violinistas y grandes maestros que ya han roto con todo eso. O sea, nosotros no estamos rompiendo con nada. Yo no me siento responsable o no siento ningún mérito por haberlo hecho. Por una razón muy sencilla, porque lo he vivido en primera persona. He tenido la suerte de tener unos profesores maravillosos, sigo contando con ellos para todo, he tenido unos compañeros de viaje extraordinarios y ya ellos han roto con toda esa cultura. La formación de uno se la debe uno en parte a sus profesores. O sea, mis profesores ya hemos trabajado con ellos: Beethoven, Bartók, Brahms, Schumann, Schubert y por supuesto Falla, Albéniz, Granados, Blasco de Nebra, Monpou, Monsalvache y los que vengan. Porque el hecho de salir o hacer compositores que no son solo españoles está muy bien, pero nuestra música realmente es una música extraordinaria y maravillosa. Cuando hacemos música española, yo no me siento obligado a hacer música española, lo hago por pura vocación, porque me parece que colocar en un programa, que además Pablo lo ha hecho en muchas ocasiones, a Falla junto con Stravinsky, con Debussy y con Ravel, aparte de tener todo el sentido histórico, tiene toda la justicia poética de colocar a compositores que primero tuvieron relación entre ellos y segundo cuya calidad se discute como universal. O sea, Falla no es ni menos ni más, es simplemente distinto, pero está al nivel universal de todos estos grandes maestros que estamos hablando. Hombre, también pasa una cosa, es que muchas veces en los repertorios internacionales eso no suele pasar. Es decir, que tú ves salvo cuando gente como vosotros lo hace, pero yo he visto muchas veces la música, la gran música española, si la Falla, si lo ponen en Nueva York, lo toca la Filarmónica de Nueva York, toca en los programas de verano y lo pone con Glinka y con, ¿sabes? Lo pone en la parte del romanticismo de la españolada, ¿no? Pero hay una cosa con lo que tú dices, es decir, el propio Bartók es un ejemplo de la dificultad y de la ruptura de lo nacional, ¿no? Y no es un tema histórico, porque el país de Bartók es ahora un país que está teniendo unas políticas xenófobas y reaccionarias tremendas, ¿no? Es decir, Bartók era mal visto mucho cuando Bartók se encuentra en el cruce tremendo de los nacionalismos furiosos de la segunda y la tercera década del siglo XX, ¿no? Claro, él pertenece a una zona que es Austro-Hungría y que de pronto se convierte en la Hungría a la que le quitan una gran parte que acaba en Rumanía, y muchas veces las búsquedas etnográficas de Bartók eran mal vistas por gente de Hungría, porque decía que se estaba interesando por músicas que no eran húngaras, sino que eran rumanas, o que eran serbias, o que eran, ¿no? Entonces, esos temas de las identidades agresivas, Bartók es para mí, ya digo, he dicho antes que para mí, yo tengo ciertos héroes y él es uno de ellos, ¿no? Y una de esas razones de ese heroísmo es un hombre que crea esa obra, es decir, no se trata de elegir entre lo universal y lo local, o
o aquello que tiene raíces y lo que no lo tiene. Bartók hace una música que si se caracteriza por algo es por el rigor de sus raíces, pero al mismo tiempo por la negativa a ser identificado en un discurso nacionalista, ¿no? Entonces creo que es una lección muy, muy importante, ¿no? Y muy actual. Hombre, ya ves. Bueno, pues enhorabuena por ese Muchas disco, gracias. y gracias a todos ustedes por estar Antonio, aquí. por acompañarnos. Gracias.